Algunas conclusiones rápidas y generales del estudio realizado al manuscrito de Topkapi. Está datado entre inicios y mitad del siglo VIII. El doctor Altículas nos dice: nuestra investigación nos indica que tampoco era el Mossad del califa Uthman y ninguno de los Mossad que él envió a varios centros. Frente al estudio general, él concluye que hay desviaciones de las reglas gramaticales y errores ortográficos en este manuscrito. También él concluye que hay 2.270 lugares donde hay una diferencia entre este manuscrito y el esqueleto consonántico de la Mossad Fa. También el Dr. Smith nos muestra dos diferencias que existen entre Topkapi y el texto del Cairo o Hats, y esas diferencias se encuentran en la Sura 1438 y en la Sura 358. Conclusiones del trabajo realizado sobre el manuscrito de Samarcanda, ubicado en Uzbekistán. Está datada entre inicios y mitad del siglo VIII. Es un códice monumental que no es sofisticado y su sistema de escritura permite la datación. Para el Dr. Altículas no es usmánico y está datado en el siglo VIII. Él da 6 razones para desacreditar este manuscrito, entre las cuales se encuentra que tiene varios errores, fue escrito por una persona sin experiencia y tiene adiciones que fueron hechas tardíamente, ya que solo va hasta la Sura 43. De las suras que tiene, solo la Sura 6 está completa, las 24 restantes son parciales. Conclusiones frente a los hallazgos en el manuscrito Mail que se encuentra en Reino Unido, en la ciudad de Londres. Tiene tipo de escritura hijazi que ayuda a adaptarlo, la cual es rudimentaria, va solo hasta la Sura 43. El doctor Tayyar Altículas lo data a inicios del siglo VIII, el doctor Martin Lynch lo data a finales del siglo VIII. Son los hallazgos del trabajo realizado sobre el manuscrito parisino Petropolitanus, que se caracteriza por tener una escritura rudimentaria que ayuda a adaptarlo. Para François de Roche hay correcciones en el texto. Hay 93 lugares donde hay desacuerdos entre este texto y el Hats de 1924. Por lo menos en su redacción trabajaron 5 diferentes copistas, y más tarde se hicieron modificaciones que incluyen borrones y enmendaduras. Conclusiones frente a las revisiones realizadas al manuscrito Al-Husayni que se encuentra en el Cairo, Egipto. Este se caracteriza por ser un códice monumental. La forma de escritura y la forma como están los versos ayudan a datarlo. Para el Dr. Altículas no es usmánico, está datado entre inicios y mediados del siglo VIII. La copia tal vez fue ordenada por Marwan en el 704, pero las razones para atribuir esto no han sido explicadas. Para François de Roche, los códices monumentales son tardíos, entre más monumentales sean, más tardíos son. Hay zonas en el manuscrito donde se han hecho enmendaduras que no se sabe que quieren esconder o que quieren censurar. Conclusiones que presentan los eruditos sobre el manuscrito de Saná. Está datado aproximadamente en el 705 después de Cristo. Presenta 2 tipos diferentes de escritura, presenta variantes. Para el erudito Karl Heinz Ulrich,
el Saná indica que el Corán empezó a ser compilado en las 2 últimas décadas del siglo VII, con otras versiones continuando hasta el siglo IX. Para el Dr. Herb Puin, dice que más de la mitad del texto está con letras ambiguas, por lo cual necesita marcas diacríticas para comprenderlo. Al adicionar las vocales, esto ayudó a corregir los errores. El Saná tiene 2 textos, uno sobre otro, significando que hay 2 capas de texto en un solo manuscrito. Lo que dicen algunas fuentes musulmanes sobre estos manuscritos. Antes de empezar, partimos de que supuestamente había 9 copias de la versión de Uthman y que estaban en las principales ciudades musulmanas como Basra, Bagdad, Damasco, Jerusalén, El Cairo, Alejandría, Adén, Herat y Nisapur. Todas esas ciudades eran letradas, sofisticadas, han estado en manos de los musulmanes de esa época y sin embargo, sorpresa, sorpresa, no se encuentra ni una copia del Corán de esa época. A pesar de que habían 4 códices metropolitanos, el de Ubay ibn Ka'b en Damasco, que tenía 115 capítulos del Corán, el de Abdullah ibn Mas'ud en Kufa, que tenía 111 capítulos, el de Abu Musa al-Sharid en Basra, que tenía 116 capítulos, y el de Sa'id ibn Tabi en Medina, que tenía 114 capítulos. En realidad, el Corán tenía muchísimas más versiones en medio de los musulmanes. Los 6 primeros manuscritos que se obtienen: Topkapi en Turquía, el Samarcanda en Uzbekistán, el Mail en Londres, el París Metropolitano en Francia, el Al-Husayni en Cairo, Egipto, y el Sana en Yemen. Análisis realizado a las 2 capas de escrituras halladas en el manuscrito de Saná, que fue descubierto en Yemen. Se encontraron estas 2 capas gracias al uso de la luz ultravioleta. El Saná es considerado uno de los manuscritos más antiguos que existen del Corán. La capa inferior del texto está datada entre el 671 después de Cristo y el 705 y contiene 63 versos, mientras que la capa superior está datada en años posteriores al 705. El Dr. J. Smith se pregunta por qué la capa inferior del texto fue sobreescrita, y él se responde que podría ser porque el texto era impreciso y necesitaba corrección, o tal vez estaba obsoleto. La verdad, tal vez nunca lo sabremos. Hay varias opiniones de eruditos frente a este manuscrito. Parafraseándolos, algunos dicen que es vestigio de un Corán que todavía no estaba canonizado. Es una evidencia documentaria de un Corán no canonizado, dice otro. Puede estar relacionado con el códice de Ibn Mas'ud, que estaba en proceso de ser canonizado. Sin embargo, todos ellos están de acuerdo que hay más errores en el texto inferior que en el texto superior. Tenemos algunas opiniones de unos eruditos como Asma Hilali, la cual dice que las dataciones de carbono 14 para 2 muestras de este manuscrito lo datan entre 2 rangos de fechas. La primera datación es entre el 543 y el 643 después de Cristo. La segunda datación lo ubica entre el 433 y en el 599 después de Cristo. Hay un problema porque para el primer rango de datación el promedio o media es 593, lo cual ubica a este Corán antes de las revelaciones dadas a Mahoma, las cuales empezaron en el 610 después de Cristo. El siguiente grupo de datación, es decir, el 433 al 599, ubican a este Corán antes de la vida del profeta y antes de las mismas revelaciones. Para Hilali no hay similitudes del texto inferior con las variantes que existen en los textos que siguen los suníes y los chiitas. Para muchos eruditos hay más variaciones o desviaciones en el texto inferior del manuscrito que en el superior. En los 63 versos encontrados en el texto inferior hay 70 variaciones si se comparan con el Hafs. En el texto superior también hay variaciones y los 2 textos fueron corregidos significativamente. Para la doctora Elizabeth Puin, el texto inferior no es humánico
tampoco hace parte del texto de Ibn Masud. Es un Corán que estaba en proceso de ser corregido y hacerlo más canónico. Los textos estaban en proceso de canonización. Ellos sugieren que las correcciones sobre el texto inferior fueron tantas que en algún momento el corrector se cansó y les abandonó. ¿Sabías de esto? ¿Qué opinas al respecto? Favor comentar, darle me gusta, compartir y suscribirse. Gracias por su apoyo y por estar aquí, sobre todo gracias por su tiempo.